compañeros y amigos, si os parece, damos continuidad a la jornada que globalmente, como sabéis, atañe al ámbito, a la ligazón o a tender puentes entre las dos culturas, y la sesión que iniciamos ahora es acerca sobre qué puede y qué no puede afirmarse sobre el aprendizaje desde la neurociencia. Yo, como profesor del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Cádiz, que un poco en representación del mismo y de nuestra universidad, pues no puedo más que congratularme, porque hace nada, 2 semanas, estaba con nosotros otro neurocientífico de altísimo nivel, Alberto Farrús. Comentaba mi satisfacción como miembro del Departamento de Neurociencias por tener hoy aquí a 2 investigadores de la talla y de la calidad de los que nos acompañan. Y comentaba que justamente hace 2 semanas también vino Alberto Farrús, otro neurocientífico, o sea que últimamente parece que le estamos dando en el ámbito más amplio la importancia que consideramos que tiene la neurociencia. Saben ustedes, porque así fue el año pasado, con motivo de estas jornadas, la celebración del 50 aniversario, o sea, casi medio siglo, hoy medio siglo más un año, de la célebre conferencia que Charles Percy Snow pronunció en Cambridge sobre las 2 culturas. Y decía que 2 grupos polarmente antitéticos, que se había producido una drástica separación y gran incomunicación entre ciencias y humanidades. Y decía que por ello que cerrar ese abismo que separa nuestras culturas es una necesidad. Cuando esos 2 sentidos se disgregan, ninguna sociedad es viable. Pues hoy, gracias a nuestros invitados, vamos a tener un puente entre esos 2 ámbitos, entre esos 2 abismos, una orilla hacia la otra, y nos van a hacer sus reflexiones sobre el aprendizaje, desde cada una de sus miradas respectivas. Nos van a hablar de aprendizaje, o, si lo preferís, de la función memoria-aprendizaje como un continuo, sean con estas o con otras palabras, porque en neurociencias se utilizarán a lo mejor los términos de adquisición, consolidación, persistencia, mantenimiento, facilitación, extinción. Primero PC se usa la palabra olvido. En los más rebuscados paradigmas, pero al fin y al cabo nos van a hablar de esa función integradora de eventos y creadora de recuerdos cuando nos trasladamos a los niveles de mayor complejidad. Bien, en primer lugar, en nombre de la organización, mi agradecimiento a ambos y personalmente a Enrique Montero, como organizador, por considerar adecuada mi presencia en nombre de la universidad. El primer interveniente, José María Delgado García, nos va a hablar sobre el aprendizaje como un estado funcional cerebral a partir de sus estudios experimentales, muy discretamente dice en el animal de laboratorio, como si no fuera tan extrapolable y aplicable luego todo su hallazgo a cualquier ser viviente. José María Delgado es un investigador que lleva trabajando toda su vida profesional sobre los mecanismos neurobiológicos que subyacen en la adquisición, en la consolidación y en la extinción del control de los movimientos, utilizando para ello ciertos modelos, ciertos ejemplos, o especialmente funcionamiento motor ocular. Trabaja en la fisiología de los sistemas motores, usando algunos modelos vertebrados como ejemplo, como modelo para sistemas motores en general. El papel también del cerebelo en la coordinación motora y también las bases fisiológicas o neurobiológicas del aprendizaje, sobre todo en los sustratos que subyacen en la adquisición de nuevas habilidades motoras. Finalmente, también sobre aspectos de
que va contra un tópico que se tenía de la degeneración neuronal cuando ésta pierde su diana, y trabaja también sobre problemas de, digamos, regeneración neuronal, si se puede decir así. Está en la élite de los investigadores de neurociencias, tengo que decirlo, ha sido presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, y no me voy a extender más porque si describiera sucintamente todas sus aportaciones y todos sus trabajos, sencillamente no habría tiempo para que él hablara, que es lo que todos deseamos. Pues se lo habría atendido. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, le quiero agradecer a Enrique Montero la invitación a participar en este foro de discusión. Yo les voy a hablar desde el punto de vista de la neurociencia, no dando mi opinión sobre cómo debería ser el aprendizaje o la educación, sino más bien presentándole aquellos conceptos más sólidos que se pueden ofrecer hoy día acerca de qué sabemos de cómo funciona el sistema nervioso, y con la confianza de que eso les pueda servir precisamente para que ustedes elaboren cómo habría que enseñar o cómo habría que educar. Y les quiero hacer una salvedad, porque yo soy fisiólogo, pero en realidad todos somos fisiólogos en el sentido de Aristóteles, porque Aristóteles decía que fisiólogos son aquellos que piensan que la naturaleza se puede entender, que el mundo se puede entender. En ese sentido estamos aquí, porque uno también podía pensar, esto no hay quien lo entienda y aquí no hay nada que hacer más que hablar, y uno dice una cosa y otro dice lo contrario y no pasa nada. Así que asumimos que somos fisiólogos y vamos con la confianza implícita, porque tampoco es que eso esté demostrado, que realmente llegaremos a entender el universo desde la partícula más pequeña a la galaxia o incluso, en este caso, el cerebro humano, cómo funciona o cómo habría que hacerle funcionar, que eso es de lo que se trata. Bueno, pues para empezar, la primera pregunta que se puede hacer es la siguiente: ¿para entender el cerebro hace falta hacer experimentos, o uno puede coger y escribir un libro y decir, pues el cerebro funciona así porque a mí me parece que es así? O le pregunto a gente que dice que sabe y luego yo escribo un libro. He puesto esto de Punset porque me acuerdo, como venía Juan Vicente Sánchez Andrés, estuvimos los dos juntos en el programa este de redes de Eduardo Punset hace un par de años. Pero fíjense una cosa, un pequeño detalle: el título, por empezar, este libro no lo debería leer porque a partir del título está mal. Es decir, el alma no está en ningún sitio, no se puede decir el alma está en el cerebro. Si existe el alma, su primera propiedad es que no está en ningún sitio. Claro, esto del lenguaje, cuando hablaban de la educación ante Fernando Savater, me llamaba la atención, porque lo primero que se educa uno sin ir a la escuela es con el lenguaje. El que nace en China habla chino, el que nace en España habla español, y son completamente distintos, no solo en la pronunciación, sino en la mentalidad que te produce. Un chino tiene problemas muy graves para decir no, pero en España podemos decir no cada 2 por 3, y un japonés, hablando en japonés, tiene graves problemas para decir tacos, y en España pues ya se puede imaginar, si hay algo fácil, es decir palabras malsonantes. Así que el idioma define de entrada la manera de pensar, mucho antes de ir al colegio o sin necesidad de ir al colegio. Así que el título habría que proponerle a Eduardo que lo cambiara y dijera: el cerebro produce el comportamiento y nuestra actividad mental. Es decir, nosotros y nuestro yo somos lo mismo. Cuando se dice yo soy Enrique o yo soy Pepe, estamos diciendo mi cerebro es Enrique o mi cerebro es Pepe. Y esa dualidad en el lenguaje crea muchos equívocos, porque a fin de cuentas, para decir que el cerebro produce la actividad mental, pues nos podíamos ir para atrás solo 2500 años, y aquí lo tiene. Ya Hipócrates dice: conviene que la gente sepa que nuestros placeres, gozos, risas y juegos no proceden de otro lugar sino del cerebro, y luego todo lo demás. Es decir, hemos perdido 2500 años solamente, que tampoco es nada, como lo del tango, podríamos decir 2500 años, esto no es nada, esto pasa rápido, discutiendo algo que estaba ya claro, sin hacer ningún experimento, solo basándose, como ven en este libro de Hipócrates, que trata sobre la enfermedad sagrada que era la epilepsia. ¿A cuántos no quemaron en la Edad Media porque tenían convulsiones epilépticas? Así que, y ya se sabía. Muchas veces el conocimiento pasa desapercibido porque no es lo que interesa. El conocimiento no es lo que llama la atención,
y eso pasa desapercibido y luego nos ponemos a discutir sobre algo que no tiene absolutamente ningún interés, y eso sí es sobre lo que debatimos. Y es un grave error porque lo teníamos por delante o lo tenemos por delante y no lo queremos ver, Hay un primer dilema cuando se habla de estas cosas que yo lo titulo aquí, el dilema dentro-fuera. ¿Y qué quiere decir esto? Si se fijan en esta figura, cualquier persona, no hace falta que haya ido ni siquiera a la escuela, ya sabe que aquí tienen tres imágenes de gato. Una que es un gato despierto, todo el mundo sabe que este gato está despierto, puede dudar si está pensando o no, pero el gato es consciente y si ve un ratón va a salir corriendo detrás de él. Este es un gato adormilado y este es un gato dormido de otra manera. De tal manera que si a este gato dormido que está tumbado de lado le levantamos la pata, verán que cae por su peso y el gato no se mueve. Y además si lo miran muy de cerca, verán que los ojos se están moviendo por debajo de los párpados, a pesar de que los párpados están cerrados. Es una manera distinta de dormir del gato que esta, porque al gato durmiendo en esta forma, si le tiramos de la oreja, nos puede arañar, porque está adormilado o durmiendo de un sueño del cual se puede despertar. Esto se ve desde fuera y no hace falta estudiar el cerebro absolutamente para nada para decir el gato puede estar en tres estados mentales, despierto, adormilado y durmiendo en un sueño especial. Claro, cuando el científico le mete mano al asunto, hace esto, hace registro de la actividad cerebral. ¿Y qué quiere decir registro? Transforma en voltaje o mide toda posibilidad de producción de voltaje del organismo, en este caso del cerebro. Así que un experto en electrofisiología diría, todos estos registros de aquí, no sé a dónde lo ven, a su izquierda, corresponden, no ya a un gato, eso sería difícil decir, pero corresponde a un mamífero que está despierto. Los registros de en medio corresponden a un mamífero que está en un sueño que se llama de ondas lentas, y los registros de la derecha corresponden a un gato en sueño REM, en sueño de movimientos oculares rápidos, que es lo que quiere decir REM, Rapid Eye Movements. Así que desde dentro y desde fuera el gato es exactamente igual. Y sin embargo ahora, si se van a leer un periódico, siempre sacará la sensación de que se acaba de descubrir algo en el cerebro y que el cerebro es algo fantástico, maravilloso, la mejor maquinaria del universo, mientras que nosotros pues somos más o menos regulares, que nos sentamos a ver la televisión, nos vamos a ver un partido de fútbol. Y esa dualidad al romperse genera un grave trastorno mental, aunque sea un trastorno mental transitorio, en nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar que el gato, por dentro y por fuera, es gato en todas las circunstancias. No es un volador, no sabe volar, no solo porque tiene cuatro patas y no tiene alas, sino porque su cerebro no es un animal de volador. Así que el gato dentro y fuera es el mismo gato. Y esto, ¿por qué no va? Hay otro dilema importante. Nuestro cerebro está diseñado de acuerdo con la mecánica de Newton. No quiere decir que Newton fue el que descubrió el cerebro, sino que Newton descubrió la mecánica, cómo se mueven las cosas que pesan. Las cosas tienen un peso, tienen una viscosidad para si queremos arrastrar algo sobre el suelo, tiene un rozamiento, tiene una elasticidad. Si tiramos de una cuerda que tiene un componente elástico, para mover la pieza primero tenemos que absorber el componente elástico. Y está hecho así. Y la primera pregunta sería, ¿quién tiene cerebro? Pues si ahora cuando salgan a la calle se van a la avenida y verán que los árboles no tienen cerebro. Y es un gran descubrimiento, pues bueno, hay especies que no tienen cerebro, especies vivas, y otras que sí lo tienen. ¿Y cuáles son? ¿Qué hacen o qué caracterizan las que sí lo tienen? Pues caracterizan las que sí lo tienen que se mueven, que cambian de posición en el espacio, y cuanto más rápido lo hacen, más complicado es el cerebro. Así que el cerebro de un guepardo es más complicado desde el punto de vista motor que el cerebro de un cangrejo, porque el guepardo puede correr a 60, 80 kilómetros por hora y el cangrejo, pues no sé a qué velocidad, pero irá a 100 metros por hora. O sea que la velocidad incide en la estructura del cerebro. Tanto es así que solo el que se mueve tiene el cerebro, que hay una especie, que aquí lo tiene en el mar, que son los tunicados, que el tunicado cuando está en estado de larva, nada además como un pez, y tiene un esbozo de cerebro, tiene un cerebro simple y no tiene cerebro. Pero cuando se hace adulto, el tunicado se fija al fondo del mar y ese pequeño cerebro se le reabsorbe. Quiere decir, el cerebro solo lo tiene cuando le hace falta, cuando no le hace falta desaparece. Que es muy parecido a lo que le pasa a muchos catedráticos, pues ya saben, cuando cogen la cátedra, pues se les reabsorbe un poco el cerebro, les queda un poco para ir a cobrar, pero tampoco. Pues
Entonces eso les da una pista evolutiva. ¿Para qué queremos un cerebro? ¿Por qué hay que tener un cerebro? Porque nos movemos en el espacio. Esa es la razón, es muy simple. Porque queremos cambiar rápidamente en el espacio y eso es, desde el punto de vista biomecánico, muy complicado. Y además hay que tener una serie de condiciones, hay que ser capaz de ver, hay que saber qué es arriba y qué es abajo, hay que saber qué es derecha y qué es izquierda, porque si no un pez que no sabe todo eso se hundiría. Se iría al fondo del mar o se iría a la superficie y llegaría el predador y se lo come. Así que tiene que saber todas esas cosas y eso es lo que hace su cerebro. Y desde el punto de vista biomecánico, ahí tiene una ecuación, siempre hay que tenerle gran horror a las ecuaciones, pero esta ecuación se deriva de las ecuaciones de Newton, la cosa fácil de que fuerza es igual a masa por la aceleración, y si uno está fuera del cerebro y quiere mover el ojo de este búho, pues tiene que saber cuánto pesa el ojo, el momento de inercia del ojo, cuál es la viscosidad de rozamiento del ojo en la órbita y qué elasticidad tiene el sistema. Y si uno hace esta ecuación y aplica esta ecuación, hace estos números y le aplica esta ecuación, puede predecir lo que tiene que hacer el cerebro. Y efectivamente, si uno se va dentro del cerebro, el cerebro codifica en otras palabras que son las mismas. Tiene que determinar a dónde quiere llegar el búho con el ojo, cuántos grados quiere desplazar el ojo hacia la derecha o a la izquierda, a qué velocidad lo quiere hacer y con qué aceleración. Así que aquí se trata de usar esta ecuación y ponerle estos coeficientes que van aquí, K, R y M. Tiene que ser igual. Si el búho quiere mover el ojo y ver, lo tiene que hacer con las condiciones biomecánicas de ese ojo. Y no es igual que el ojo, que mueva un búho que un ratón, porque el ojo del ratón es muchísimo más pequeño, o no es igual que lo mueva el búho que el hombre, porque el ojo del hombre es mayor, a mayor peso y mayor resistencia, mayor aceleración, velocidad, lo que quieran, no vamos a entrar en detalle. Y además, esto, por asociarlo con la historia de las dos culturas, esta ecuación le lleva a una diferencia que se establece que yo creo que es un poco artificial. Cuando se habla de las dos culturas, parece que solo usan metáforas los poetas, cuando dicen aquello de el mundo es azul como las naranjas. Eso es una cosa típica de los poetas, algo que poner juntos dos cosas que no tienen aparente relación. Esta ecuación es también una metáfora. Esta ecuación que ven aquí está diciendo que el sistema motor ocular funciona de acuerdo con la teoría del sistema como si fuera un sistema de segundo orden. Y aunque les suene raro, porque no han visto nunca un poema que diga tus ojos son como un sistema motor de segundo orden, pues sí lo son. Sí lo son, es una metáfora, pero con una pequeña diferencia, y eso es lo que separa ciencia de literatura, que la ecuación, la metáfora ecuación, tiene coeficientes, tiene números y se puede medir. Mientras que el poema o el poeta o la metáfora que utiliza el poeta no hace falta medirla cuantitativamente, convertirla en números. Pero si a un poema le pudiéramos poner coeficientes, estaríamos haciendo ciencias de ese poema. Evidentemente esta ecuación que funciona muy bien en la motoneurona, y la motoneurona, les digo, es la neurona que sale desde el cerebro hacia el músculo, es la vía de salida, lo que Sherrington llamaba la vía final común, lleva las órdenes de todo el cerebro. Cuando uno se va metiendo más adentro en el cerebro, esa ecuación tan fácil se va perdiendo y se va diluyendo. No les quiero decir cuánto se diluye más cuando hablamos de la actividad mental, porque la actividad mental sería, desde el punto de vista evolutivo, meter el movimiento dentro de uno mismo, pensar el movimiento sin hacerlo. Ese es el origen evolutivo de la actividad mental. Yo pienso que voy a hacer algo, pero estoy inmóvil y no lo estoy haciendo, lo cual tiene un gran valor adaptativo, porque cuando un animal hace algo, todos los observadores ven lo que está haciendo. Y si viene a mordernos el perro, tampoco hay que ir a la escuela para saber que viene a mordernos. Sabemos los gestos de forma casi por la herencia, por la propia adquisición a través de los genes. Pero cuando yo no hago nada, ¿quién sabe lo que estoy pensando? Y eso no se puede saber. No solo no se puede saber porque el sujeto no lo dice, sino aunque le pongamos electrodos, tampoco lo podemos saber, porque los electrodos lo que van a ver es actividad cerebral, pero no van a ver pensamientos. Hay que hacerse la idea de que cuando leen esto, ya se sabe que cuando a una persona se le enciende, se irrita, se le enciende la amígdala. Eso es una versión barata del asunto, porque lo que hay que saber es cómo la amígdala, cómo y no dónde se produce ese fenómeno. La amígdala está siempre encendida, está siempre activa. No hay partes del cerebro que estén durmiendo, salvo que el sujeto entero esté durmiendo. Pero la dificultad está que cuando uno está pensando o es de derecha o de izquierda,
le ponen los cables y no se sabe de qué ideología tienen, ni muchísimo menos, solo se ve actividad. Y la otra idea es, que les quiero dejar, es que cerebros diferentes, no sé qué les parece, producen necesariamente conductas diferentes. Aquí tienen cerebro, por ejemplo, este de aquí más grande, este es el cerebro de una rata. Este de aquí es de un pez eléctrico, aunque no se ve muy bien todo esto que ve por encima, es el cerebelo, que es muy distinto al cerebelo de la rata, que es esto. Y este es el de una carpa dorada, un pez de esto, un pez de colores de los que hay mucho en los acuarios. Y estos son fotos del cerebro humano. Bueno, pues en esa situación, fíjense en las teorías y las paradojas. Aquí tiene la mamá leona cuidando a sus cachorros y aquí también tiene el escorpión cuidando a los suyos. Había una hipótesis que la habrán leído y que lo usan mucho, incluso en los libros de pedagogía, la hipótesis de MacLean, que es de mediados del siglo de mediados del siglo pasado. Y MacLean lo que decía que solo tenía un comportamiento emocional que inhibe la agresividad las aves y los mamíferos, porque tenían una estructura, una parte del cerebro que se llama sistema límbico, y eso no es cierto, porque nunca habían visto una foto de un escorpión llevando a sus crías o una foto de chinche de campo que hace exactamente igual. Así que muchas veces es más recomendable comprarse un libro de Editorial Planeta que ven fotos de animales, que van a aprender más del cerebro que leyendo teorías de estas raras que no sirven para nada, además. Bueno, ya ven, comportamientos diferentes se pueden hacer con sistemas nerviosos, porque el escorpión ni siquiera se puede decir que tiene un cerebro, tiene un sistema nervioso o un ganglio cerebral. Pero otra historia que habrán leído, o en la prensa, por ejemplo, así que tampoco deben de leer periódicos mucho, porque es la historia de los taxistas de Londres, esos que tienen el hipocampo más grande, porque el hipocampo es la estructura que digamos, determina un mapa del sitio donde uno se mueve, y como Londres es muy grande, pues el hipocampo de los taxistas de Londres es más grande. Imagínense un astrónomo como tiene que tener el hipocampo. Y además, si sigue la teoría de la relatividad, pues el universo va en crecimiento continuo, o sea que el hipocampo tiene que ir siguiendo al universo conforme se expande. En fin, son ideas que ya les digo, no lean nada y mucho mejor. Pues aquí tiene la hormiga del desierto, que sale en busca de comida. La trayectoria de salida es esta línea en negro, y cuando vuelve al hormiguero, ya a la caída del sol, vuelve en línea recta y no tiene hipocampo. Sabe moverse en el espacio, en un espacio de 3 dimensiones, sin necesidad de la estructura que es el hipocampo. A la rata sí le hace falta. A la rata, para resolver este laberinto, necesita su hipocampo. Si se le lesiona, pues probablemente no va a resolver el laberinto y no va a encontrar el brazo donde está la comida. Así que los comportamientos, quien regula el comportamiento es la evolución y no el sistema nervioso. Uno puede tener el cerebro más elegante que quiera por dentro, pero si la evolución va en contra de uno, la especie desaparece. Y les digo un par de ejemplos: las ballenas o los elefantes. A los elefantes no les pasa absolutamente nada en su cerebro, tienen una memoria impresionante y viven 100 años, pero van a desaparecer. Porque el problema no está en su cerebro, sino que está en su tamaño. Y ahora ya evolutivamente no están de moda los mamíferos de gran tamaño. Y van a desaparecer. Esa es la tendencia evolutiva. Así que la presión evolutiva no es sobre el cerebro, si uno tiene canales de calcio, si tiene más neuronas, menos neuronas, si tiene tal núcleo, no lo tiene. Es sobre el diseño del individuo. Y un individuo de esas dimensiones tiene muchas dificultades en la superficie de la Tierra actual para sobrevivir. Así que muchas veces le queremos poner al cerebro problemas que no son de él, La evolución actúa sobre el individuo desde fuera, no de cómo está hecho por dentro. Otro ejemplo de conductas, para que vean que se puede heredar un comportamiento sin que el cerebro sea igual, es este de aquí. Aquí ven un tigre y ven este mono, que es un primate de América del Sur. Los dos utilizan el mismo gesto de amenaza. Darwin decía que el gesto de amenaza del tigre viene de un comportamiento mucho más primitivo, que es abrir la boca para comer. Así que el observador del tigre, cuando el tigre hace este gesto, lo que entiende, está tratando de comer, y uno sale corriendo. Es decir, que el comportamiento emocional se hace para el observador, porque el observado no se ve. El observado no se ve. Los actores, cuando trabajan en el teatro, no se ponen un espejo por delante, sino que se meten en la psicología del personaje, y se meten en Hamlet o se meten en Don Juan. Piensan como si ellos fueran Don Juan o como si fueran Hamlet, y eso hace que expresen emociones igual que esos personajes, pero no aprenden a hacer el gesto mirándose en un espejo. Así que el comportamiento es para el observador,
Pero vean que el cerebro es muy distinto, en especies evolucionadas muy separadas, el comportamiento es igual y el comportamiento sobrevive mientras valga. Aquí tienen otro ejemplo, este se lo enseño, aunque ya habrán visto muchas fotos de este tipo. Esta es la original, esto es de un libro del 72 que se lo recomiendo, además de Alison Jolly. Es un libro fantástico de estudio del comportamiento, sobre todo los primates, incluido el hombre, y alguna foto más saldrá aquí. O sea que un comportamiento se selecciona mientras tenga utilidad, y si el gesto de amenaza de abrir la boca y cerrar los puños asusta a la gente, ese comportamiento se mantiene. Si el gesto nadie le hace caso, no es que desaparezca inmediatamente, pero la evolución lo irá quitando poco a poco de en medio. Aquí tiene otro error, y por eso le insisto lo de la prensa. Esto está publicado en El País, no veo el año, 1996 parece, y pone las gorilas con sentimientos. Esto fue un niño en un zoo de Estados Unidos, que cayó un niño a las fosas de los gorilas, y estaba la mamá gorila y lo cogió, como ven, y se lo acercó al cuidador. Entonces, lo que está mal es el titular, porque todas las gorilas, y todos los gorilas, y todos los gatos y las gatas, y todos los mamíferos tienen sentimientos, tienen un mundo emocional, que sea diferente o parecido al nuestro en según qué cosa, lo podríamos discutir, pero los tienen, todos cuidan a sus crías, y todos saben lo que es una cría frente a un adulto. Si hubiese caído un adulto en el foso, probablemente no lo hubiera ayudado, sino lo hubiera mordido o lo hubiera atacado. Pero la mamá gorila sabe que esto es una cría de otra especie, por la proporción que hay entre la cabeza y el cuerpo. O sea que ese conocimiento ya lo tienen. Los mamíferos saben qué es una cría de otra especie y qué es el adulto de la misma especie. Así que ven el guepardo, va corriendo detrás de los antílopes, pero va a perseguir a las crías. Sabe que aquello es una cría y que corre menos y está más indefenso. Así que el titular aquí es lo que está mal. La gorila, claro que tiene sentimientos que pueden interesarnos a nosotros o no. Es otra historia. Luego, desde el punto de vista del aprendizaje, cuando se habla de aprendizaje, es importantísimo el aprendizaje por imitación. Uno dice, claro, el lenguaje se aprende hablándole, y cuando no iban los niños a la escuela, pues lo aprendían de sus padres o de su entorno. Cuando salió la televisión hace muchos años, yo me acuerdo que se decía que la televisión iba a aumentar el vocabulario de los niños que veían televisión porque se usaban más palabras. Yo no sé si ahora alguien defendería, porque yo creo que se usan 4 palabras. Pero en su inicio había la expectativa de que la televisión aumentaría el vocabulario de la gente, porque en la televisión hablan, en teoría, claro, más gente con una mayor formación y con un vocabulario más rico, cosa que luego por la propia evolución de la televisión no ha pasado, porque la televisión se ha hecho al revés, se ha convertido en un espejo de la gente y no en una guía de la gente. Y eso es el resultado. Pero fíjense 3 ejemplos de aprendizaje por imitación. Aquí este chimpancé está enseñándole a las crías cómo se cogen termitas con un palito. No sé si lo ven bien, quizás esta imagen lo ven. Aquí este niño pequeño imita el gesto de su hermano mayor o de su colega mayor, y aquí incluso puede haber imitación interespecífica. Esta señora le está enseñando al chimpancé que este gesto quiere decir agua. Así que cuando el animal tiene sed, hace ese gesto, dice, tengo sed, quiero agua. O sea que se puede utilizar el aprendizaje por imitación de gestos, y es un componente muy importante de lo que es aprender. Y por otra parte, desde el punto de vista del aprendizaje y de la educación, hay que tener mucho en cuenta qué es innato y qué es aprendido. En realidad, por decir una frase, porque si no da tiempo al final para que se hagan ideas, si idealmente fuésemos capaces de educar a todo el mundo, no todo el mundo de España, sino a todo el mundo, a todos los seres humanos, con exactamente la misma educación, con exactamente los mismos principios, al final verían la diferencia entre unos y otros, y esa diferencia que aparece es la diferencia que ponen los genes, porque no todo el mundo tiene la misma herencia. Eso no se ve normalmente porque aunque, digamos, la herencia del señor conde, del hijo del señor conde, no es igual que la herencia del albañil, el hijo del señor conde o del banquero de turno, pues va a tener mejor formación. Entonces parece que los hijos de banqueros tienen mejores genes, pero eso está por demostrar. Eso solo se puede ver cuando la educación es exactamente igual, cosa que por otra parte es un poco ideal de conseguir, pero si fuésemos educados exactamente igual, todos en las mismas condiciones, entonces la diferencia que aparecería es la diferencia que ponen los genes. Y aquí tiene un ejemplo de carga genética, que es el experimento de Heslo de hace muchos años, donde el bebé del macaco reso prefiere la mamá de aquí, que está hecha de lana, que es más agradable al tacto, y luego para comer se pasa a la mamá donde está el biberón.
tiene una serie de opciones, tiene un diseño interno innato de lo que es una madre, y a pesar de eso un primate pues elige. Si tiene la madre fragmentada en pedazos, pues va eligiendo qué parte le interesa. Para el tacto, desde el punto de vista de la piel, le interesa a la mamá que está hecha de lana. Para el punto de vista de comer, le interesa a la mamá que tiene el biberón. La neurociencia tiene unos principios básicos muy simples, yo solo voy a tratar de resumir brevemente. La neurociencia se basa en dos técnicas fundamentales, esto es casi hasta hasta mediados del siglo pasado, la tinción de Golgi, que era la que usaba Cajal, y el registro de los potenciales de acción. Eran las dos técnicas que había. Hoy día hay desde técnicas de imagen, técnicas de marcaje inmunohistoquímico, la lista, técnicas farmacológicas, etcétera, etcétera. Pero gran parte de lo que se sabe se basa en estas dos técnicas, que son muy elementales, más quizá en el aporte de la clínica, es decir, lo que los médicos veían en determinadas enfermedades neurológicas. Y esas técnicas dieron lugar a unos principios que son muy básicos. Uno de ellos es de Cajal, que es el principio de polarización dinámica, que lo que viene a decir es que las neuronas tienen un orden funcional. La información va desde las dendritas, que son esta especie de ramificación en árbol. Mi profesor de filosofía decía que los médicos hablamos en griego para que no nos entiendan, pues las dendritas quiere decir rama de árbol o árbol. Así que es una especie de ramificación, luego va de ahí al soma, al cuerpo neuronal, y de ahí al axón, y del axón se conecta con otras neuronas. Así que esa línea imaginaria indica cómo están polarizadas las neuronas. Eso demuestra que la información va desde el ojo al músculo. Es la versión muy simple de cómo funciona el cerebro, pero al menos es un principio irrebatible y que nadie ha demostrado que sea falso. Hay un segundo principio, que sería el principio de polarización trófica, que fue descubierto por Rita Levi-Montalcini y otros muchos a partir también de mediados del siglo pasado, que lo que viene a decir que estas neuronas, que son el blanco, le están mandando continuamente un mensaje a esta otra, pintada en naranja, que le dice estoy aquí. Las neuronas en el cerebro del mamífero adulto necesitan recibir ese mensaje. Si estas neuronas desaparecen, por ejemplo en un traumatismo, esta otra neurona se va a dar cuenta que ya no tiene blanco y tiene dos caminos, o buscarse un nuevo blanco o degenerar y morir. Y eso es una de las consecuencias de los traumatismos cerebrales, por ejemplo en accidentes de tráfico, que cuando se pierde el blanco de unas neuronas, cuando se pierde un blanco por un trauma, las otras neuronas que proyectan exclusivamente a ese sitio también mueren, a no ser que tengan tiempo y posibilidad de encontrar un nuevo blanco. Hay un tercer principio, del cual lo único que les puedo decir es nuestra ignorancia, que es lo que podríamos llamar el principio de transformación. Y el principio de transformación lo que dice es que las neuronas tienen estas formas tan raras porque su fisiología es diferente. Nosotros podemos identificar fácilmente, bueno, que esto es una célula piramidal de la corteza visual de un cobaya, y esto es una neurona bipenachada del hipocampo del cobaya también, pero lo que nos interesa es cómo funcionan estas neuronas, qué es lo que hacen o qué es lo que saben hacer, y a la pregunta ¿cómo? No sabemos contestar, y ahí está el kit de nuestro desconocimiento del cerebro. No nos interesa saber tanto dónde están, sino cómo funcionan o qué es lo que hacen. Así que ese es trabajo, digamos, para el siglo XXI. Hoy día se basa toda la idea, y lo habrán visto y lo usan mucho en pedagogía, pero de una manera completamente errónea, la idea tan simplista de que el cerebro es plástico, que si el cerebro cambia, cada vez que aprendemos algo el cerebro cambia y se hace diferente. Eric Kandel, que es premio Nobel de Medicina hace 4 o 5 años, siempre les decía, cuando da una conferencia, cuando ustedes salgan de este aula, sus cerebros serán distintos, porque han aprendido mucho aquí, para eso estoy hablando yo. Pero en realidad la frase correcta sería, cuando ustedes salgan de este aula, sus cerebros serán distintos, hayan aprendido algo o hayan estado durmiendo todo el tiempo, porque es imposible salir con el mismo cerebro. Y eso ya se sabía desde Heráclito, que nadie se baña 2 veces en el mismo río, y podía haber añadido, nadie se baña 2 veces en el mismo río con el mismo cerebro. Cada instante que pasa el cerebro cambia. Y entonces basar todo el aprendizaje en que el cerebro es cambiante o es modificado por la experiencia es un poco equívoco, y había que separar cambio y cambio. ¿Qué cambio se produce? Porque el cerebro va cambiando. Imagínense si no cambia desde el recién nacido al niño, al adulto, al anciano, y cuando se muere. Y sin embargo, a pesar de que el cerebro va cambiando, uno mantiene su ideología.
Así que uno puede ser del Cádiz Balompié pues toda su vida, a pesar de que su cerebro va cambiando. Uno puede mantener su ideología a pesar de que el cerebro cambia. El cerebro tiene funciones de plasticidad, pero tiene también funciones de estabilidad, como además lo saben muy bien los neurólogos. Y además, bueno, esto es una imagen a microscopía electrónica, pero sí es un poco difícil de explicar, pero vean que aquí, en realidad, esta membrana de aquí y esta otra de aquí se están separando y aquí se están juntando. Estos serían los estadios finales de aprendizaje, pero desgraciadamente estas fotos no corresponden a nada que le hayamos enseñado. Estas son imágenes de un gato. Esto es lo que produce la toxina botulínica cuando se inyecta, cuando se pone una toxina botulínica para quitarse unas cuantas arrugas de camino, la motoneurona pierde toda la información que le llega a él. Pierde el orden, para que se hagan ideas de números, de hasta 3 y 4.000 terminales sinápticos como este sobre la motoneurona, y el efecto dura hasta 6 meses. Eso los médicos no se lo dirán, pero bueno, yo se lo aviso. Tampoco conviene que entren a mirar a ver si le ha pasado o no en el cerebro, claro. Bueno, pero aquí tiene una imagen que le desdice todo esto de que el cerebro cambia. Esta es una imagen un poco difícil de ver, pero fíjense, el andar erguido se parece que, o parecería que fue un invento de los primates. Los primates, esto es un gibón, y depende, entre otras cosas, de la posición de los 3 canales semicirculares, que es el aparato vestibular que nos permite andar erguidos. Estos canales en el gato están de una forma ligeramente distinta. Esto que ven aquí es un cerebro petrificado de un iguanodón, de un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 100 millones de años. Y si se pudiera ver en detalle, esto de aquí es donde empieza la médula espinal, esto para aquí delante es el cerebelo, y más adelante, aunque no está completo en la foto, estaría el resto del cerebro. Es un cerebro muy parecido al que tiene un lagarto contemporáneo. Y esto que ven aquí, estos palitos que salen del cerebro, son los pares craneales, que son también 12, exactamente igual que en un cerebro actual. Y si se pudiera ver, aquí tiene, esto de aquí, esta parte común de los canales semicirculares. Este es un canal, y este es otro canal, y aquí está el tercero. Es decir, tiene un aparato vestibular exactamente igual que tenemos los primates de ahora, 100 millones de años después, porque si ven en este dibujo, los iguanodones o iguanodontes andaban también erguidos, así que necesita un aparato vestibular similar al diseño que tiene la especie que andan erguidas como el hombre. Así que en 100 millones de años todo esto ya estaba inventado, y el cerebro básicamente en estas propiedades de andar por el espacio de 3 dimensiones no ha hecho ningún invento. De hecho, para todo lo que es andar erguido y ver con visión frontal, hace 300 millones de años que se hizo el último invento. Y después de eso, yo hablo de invento así entre comillas, a lo largo de la evolución, y después de eso ya no ha habido más cambios. Bueno, pues en realidad lo que tenemos que hablar era de estados funcionales, más que de uno cuando aprende está en un determinado estado funcional. Y esa historia, que sería muy larga de explicar en términos científicos, deriva de aquí. No sé cuánto tiempo queda. Bueno, acabo esta parte y ya lo dejamos. Deriva de aquí. Este es un dibujo de Freud, que lo tiene en su proyecto para una psicología científica del cerebro. Fíjense que el dibujo no tiene nada que ver con la calidad del dibujo y la representación neuronal que hace Cajal, aunque ambas son representaciones, ambos son diagramas, no son reales. Las neuronas no son negras y no tienen 2 dimensiones, son incoloras y están en un espacio de 3 dimensiones. Pero Freud sí pone aquí, vean que hay 2 coincidencias además, una flecha que está por fuera de las neuronas, y Cajal también ponía flechas, y las flechas no las veía en el microscopio. Quiere decir, Cajal imaginaba cómo funcionaba aquello, y las flechas las ponía por su propia inteligencia, no porque las viese. Cajal lo que dice es que estos circuitos laterales, ¿y por qué la información no va así directamente y sale por aquí? Porque estos circuitos laterales son los que nos permiten las funciones superiores, pensar, recordar, tener emociones, etcétera, etcétera. Freud aquí da otro paso, lo que dice, cuando la energía psíquica, y eso es esta letra que hay aquí, la energía psíquica no puede ir por esta vía porque está cortada, y ese es el principio de la represión, la energía psíquica se desvía por esta otra vía, y ese es el principio de la sublimación. Quiere decir, pues si uno no puede tener relaciones sexuales, pues se hace artista, por ejemplo. Eso es lo que contaba. Y hay otra diferencia fundamental que no está
Bueno, que está implícito en el dibujo. Aquí está hablando de inhibición. Freud dice, por aquí no puede pasar la energía psíquica, ahí hay una vía que se inhibe. Cajal no tenía el concepto de inhibición. Para Cajal todos los contactos sinápticos eran activadores. Las neuronas solo podían activarse unas a otras. No había una manera de inhibirse. Sin embargo, Freud, un contemporáneo, ya ve que hay una diferencia de un año, sí tenía ese concepto. Y a base de estos diagramas donde se dice cómo funciona el cerebro en 2 dimensiones, el paso siguiente es algo como esto, que es extraordinariamente complicado de explicar, pero se lo resumo en una idea. El cerebro produce el estado consciente. Quiere decir, cuando estamos despiertos, el cerebro está funcionando de una determinada manera. Y en vez de explicarlo en el diagrama, les pongo un ejemplo. Si alguien nos pone, cuando estamos despiertos, nos pone un poco de anestesia en una estructura del cerebro que está aquí en el centro, que es el núcleo geniculado lateral, aquí dentro, dejamos de ver. No es que lo veamos todo negro, es que no vemos nada. Pero podemos decir, de pronto no veo nada. Si alguien nos pone anestesia en otro núcleo que está al lado del geniculado lateral, que se llama geniculado medial, dejamos de oír. No es que oigamos un ruido, sino que no oímos nada, pero seríamos capaces de escribir en un papel diciendo, algo me pasó que no oigo absolutamente nada. Pero si alguien nos pone anestesia en una parte del tálamo, que se llama los núcleos interlaminares del tálamo, caemos en coma inmediatamente y perdemos todo el contacto con el mundo exterior. Y ese coma neurológico es el que se produce de forma fisiológica cuando uno duerme. Cuando uno duerme, la información del exterior sigue estando presente, pero ya no nos llega al cerebro, y entonces uno está durmiendo o se está inventando el mundo cuando sueña. Cuando sueña uno, la información evidentemente no era como decía José allí en la Biblia, aquello de los años de vaca flaca y vaca gorda, sino que directamente uno se lo inventa. Se inventa el mundo. El cerebro es un inventor de la realidad y lo inventa lo más de acuerdo posible con la realidad, de tal manera que cuanto más coincide, mejor se mueve uno en el mundo. Pero el cerebro lo inventa. Cuando se duerme, la información sensorial desaparece. Cuando uno está despierto, lo único que se hace es contrastar esa información interna que uno tiene del mundo con la realidad que uno percibe. Y en ese diálogo de estímulos sensoriales y de información interna es como se produce el estado consciente. Bueno, lo tenemos que dejar aquí para no pasarme. Así que nada más y muchas gracias. Pues sencillamente no habría tiempo para que él hablara, que es lo que todos deseamos. Pues se le haría terminado. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar le quiero agradecer a Enrique Montero la invitación a participar en este foro de discusión. Yo les voy a hablar desde el punto de vista de la neurociencia, no dando mi opinión sobre cómo debería ser el aprendizaje o la educación, sino más bien presentándole aquellos conceptos más sólidos que se pueden ofrecer hoy día acerca de qué sabemos de cómo funciona el sistema nervioso, y con la confianza de que eso les pueda servir precisamente para que ustedes elaboren cómo habría que enseñar o cómo habría que educar. Y les quiero hacer una salvedad, pues yo soy fisiólogo, pero en realidad todos somos fisiólogos en el sentido de Aristóteles, porque Aristóteles decía que fisiólogos son aquellos que piensan que la naturaleza se puede entender, que el mundo se puede entender. En ese sentido estamos aquí, porque uno también podía pensar, esto no hay quien lo entienda y aquí no hay nada que hacer más que hablar, y uno dice una cosa y otra. Memoria, aprendizaje, como un continuo, sean con estas o con otras palabras, porque en neurociencias se utilizarán a lo mejor los términos de adquisición, consolidación, persistencia, mantenimiento, facilitación, extinción, primero PC se usa la palabra olvido. Los más rebuscados paradigmas, pero al fin y al cabo nos van a hablar de esa función integradora de eventos y creadora de recuerdos cuando nos trasladamos a los niveles de mayor complejidad. Bien, en primer lugar, en nombre de la organización, mi agradecimiento a ambos y personalmente a Enrique Montero, como organizador, por considerar adecuada mi presencia en nombre de la universidad. El primer interveniente, José María Delgado García,
nos va a hablar sobre el aprendizaje como un estado funcional cerebral a partir de sus estudios experimentales, muy discretamente dice en el animal de laboratorio, como si no fuera tan extrapolable y aplicable luego todo su hallazgo a cualquier ser viviente. José María Delgado es un investigador que le estamos dando en el ámbito más amplio la importancia que consideramos que tiene la neurociencia. Saben ustedes, porque así fue el año pasado, con motivo de estas jornadas, la celebración del 50 aniversario, o sea, casi medio siglo, hoy medio siglo más un año, de la célebre conferencia que Charles Percy Snow pronunció en Cambridge sobre las dos culturas. Y decía que dos grupos polarmente antitéticos, que se había producido una drástica separación y gran incomunicación entre ciencias y humanidades. Y decía que por ello que cerrar ese abismo que separa nuestras culturas es una necesidad. Cuando esos dos sentidos se disgregan, ninguna sociedad es viable. Pues hoy, gracias a nuestros invitados, vamos a tener un puente entre esos dos ámbitos, entre esos dos abismos, una orilla hacia la otra, y nos van a hablar, nos van a hacer sus reflexiones sobre el aprendizaje, desde cada una de sus miradas respectivas. Nos van a hablar de aprendizaje, o, si lo preferís, de la función que lleva trabajando toda su vida profesional sobre los mecanismos neurobiológicos que subyacen en la adquisición, en la consolidación y en la extinción del control de los movimientos, utilizando para ello ciertos modelos, ciertos ejemplos o especialmente funcionamiento motor ocular. Trabaja en la fisiología de los sistemas motores, usando algunos modelos vertebrados como ejemplo, como modelo para sistemas motores en general. El papel también del cerebelo en la coordinación motora y también las bases fisiológicas o neurobiológicas del aprendizaje, sobre todo en los sustratos que subyacen en la adquisición de nuevas habilidades motoras. Finalmente también sobre aspectos que va contra un tópico que se tenía de la degeneración neuronal cuando ésta pierde su diana, y trabaja también sobre problemas de regeneración neuronal, si se puede decir así. Está en la élite de los investigadores de neurociencia, tengo que decirlo, ha sido presidente de la Sociedad Española de Ciencia Fisiológica, y no me voy a extender más porque si describiera sucintamente todas sus aportaciones y todos sus trabajos. Compañeros y amigos, si os parece, damos continuidad a la jornada que globalmente, como sabéis, atañe al ámbito, a la ligazón o a tender puentes entre las dos culturas, y la sesión que iniciamos ahora es acerca sobre qué puede y qué no puede afirmarse sobre el aprendizaje desde la neurociencia. Yo, como profesor del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Cádiz, un poco en representación del mismo y de nuestra universidad, pues no puedo más que congratularme porque hace nada, 2 semanas, estaba con nosotros otro neurocientífico de altísimo nivel, Alberto Farrús. Comentaba mi satisfacción como miembro del Departamento de Neurociencias por tener hoy aquí a 2 investigadores de la talla y de la calidad de los que nos acompañan. Y comentaba que justamente hace 2 semanas también vino Alberto Farrús, otro neurocientífico, o sea que últimamente parece